Bueno, buenas tardes para todas, para todes. Gracias por sumarse a este conversatorio titulado Teorías y Prácticas de la Comunicación, Investigación y Actualidad del Campo en América Latina. Nuestra propuesta se fundamenta en la necesidad de plantear un espacio de reflexión sobre la actualidad de nuestro ámbito disciplinar en América Latina en general y en Argentina en particular. A la vez, nos proponemos conocer las tendencias teóricas prevalentes en la investigación. Nos interesa debatir sobre la profesionalización de las prácticas a partir de la cada vez mayor tecnologización social. También nos interesa conocer el rol de los medios y los sistemas de medios en sus diversas modalidades, sea que se traten de monopolios, medios alternativos o comunitarios. Hay muchas maneras de analizar el recorrido de la comunicación social en América Latina. Como campo concreto de las ciencias sociales, la comunicación en nuestra región cuenta con un recorrido iniciado a mediados del siglo XX, cuando se partió de procesos de autonomización, luego institucionalización, llegando a la profesionalización y burocratización. La relación del campo con otras disciplinas sociales está mediada por la necesidad permanente de buscar y encontrar su legitimidad, a la par de articularse con esas otras áreas, como son la sociología, la psicología, la historia, la antropología. Por eso la propuesta de este conversatorio es poder pensar y reflexionar sobre esos recorridos, tanto del presente como del futuro, y de las teorías y las prácticas de la comunicación. Las primeras, o sea, las teorías como ideas, sistemas y concepciones teóricas o líneas de reflexión acerca de lo que constituye nuestra realidad social. Las segundas, las prácticas o las praxis, que contienen a estas concepciones en un mutuo sistema de sentido. Esta actividad la organizamos entonces bajo esos conceptos, desde algunas cátedras de la licenciatura en Comunicación Social, como son Teorías de la Comunicación Social 2, Práctica Profesional, Taller de Elaboración de Tesis y Comunicación Comunitaria. Y bueno, nos propusimos hacer también un intercambio intercátedras que solemos hacer con el doctor Roberto Sancho de la Universidad de Bucaramanga y su equipo de investigación. Y bueno, convocamos en este caso a dos personas que tienen una extensa trayectoria en pensar estos temas, las teorías y las prácticas de la comunicación. Estamos acá en nuestro último día de clases con todo el grupo de estudiantes del taller de tesis. Hicimos un recorrido en este contexto complejo en el cual hemos dado batalla y seguimos dando batalla por una universidad pública, universitaria y de calidad. Así que bueno, como cierre nos pareció interesante poder convocar a Santiago Gándara y al doctor Gustavo Cimadevila para escucharlos y abrir después un ámbito de reflexión. Entonces, bueno, pensamos este momento como en tres etapas. En primer lugar, para pensar las teorías y las prácticas de la comunicación en América Latina. Para eso vamos a invitar al doctor Gustavo Cimadevila. Después le vamos a dar paso a Santiago para pensar también las cuestiones vinculadas a teorías y prácticas de la comunicación, pero quizás más referidas a la Argentina, y para eso Santiago va a ser nuestro invitado. Y después, bueno, abrimos un espacio de preguntas y debates. Justamente por lo que les decía que la extensa trayectoria y tenor de nuestros invitados, creo que amerita presentarlos también in extenso. Así que voy a dar paso a presentar a Gustavo Cimadevila y después lo escuchamos y seguimos el programa. Bueno, Gustavo Cimadevila es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Río Cuarto, es máster en Extensión Rural, Universidad Federal de Santa María, Brasil, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, con una tesis que obtuvo el primer premio concurso de tesis doctorales de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, llamada Dominios, crítica a la razón intervencionista, la comunicación y el desarrollo sustentable. También Gustavo tiene un postdoctorado del programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales de la Universidad Central de Venezuela, y fue hasta hace unos meses cuando fue beneficiado con la jubilación profesor titular efectivo de dos cátedras, Seminario de Comunicación y Desarrollo Social y Teorías de la Comunicación Humana 2 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de Río Cuarto. Además, bueno, fue también director y profesor estable del doctorado y de la maestría en Ciencias Sociales, ambas de la Universidad de Río Cuarto,
y tiene también una gran participación en instituciones internacionales como la International Association for Media and Communication Research Association, y también la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, ALAIC, de la cual fue vicepresidente y presidente en el periodo 2018-2020. Y después, bueno, extensísimas publicaciones destacadas, como libros individuales en coautoría, muchos de ellos vinculados al desarrollo, a la comunicación, al extensionismo, al desarrollo de la ruralidad y un área de estudios especializado como los estudios rurbanos. Artículos académicos, muchísimos. Y bueno, y actualmente, ya gozando de esa jubilación, Gustavo se desempeña como consultor y evaluador en el Sistema Científico Nacional CONICET y en otras áreas y dictando seminarios y cursos. Bueno, en lo personal conozco a Gustavo porque fue mi director de tesis y puedo decir que su experticia como docente y actitud personal para con estudiantes y colegas de la comunicación es excelente. Así que, bueno, bienvenido Gustavo, te escuchamos y por supuesto te agradecemos que te hayas sumado a esta instancia, a este conversatorio y te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la invitación, por la presentación. Yo cada vez que escucho las presentaciones siempre pienso, bueno, gracias por eso, es un gusto para mí compartir este espacio y espero usar eh, después de que podamos eh, plantear algunas ideas generales sobre este tema que, por supuesto, da para varias jornadas, si así lo quisiésemos. Me pediste que haga algunas consideraciones sobre América Latina, y entonces lo primero que hay que aclarar que es tan amplio el territorio que, bueno, en virtud de esa amplitud, lo primero que uno piensa es, ¿será que hay algo que podemos denominar como estudios o teorías correspondientes a este espacio latinoamericano? ¿O será que hay en realidad un conjunto de planteos, eh, una necesidad de pensar más en plural? Y yo tiendo a pensar más justamente en esa pluralidad porque hay tradiciones distintas, hay realidades distintas. Algún colega que ya no está con nosotros, como Márquez de Melo, él prefería pensar de que había algo que podíamos denominar escuela latinoamericana de la comunicación. Y en ese sentido, claro, él pensaba en un rótulo que de algún modo nos pudiese incorporar a todos. Bueno, ese rótulo es difícil de pensar cuando uno se pone a explorar un poco la realidad de los países, porque bueno, las trayectorias han sido distintas. Y entonces pienso primero en la diversidad de esas trayectorias y pienso después en otro concepto que nos puede ayudar, que es el concepto de clima de época. ¿Por qué? Bueno, porque esas tradiciones, esas realidades diversas, también se han nutrido de coyunturas en particular. Por ejemplo, si yo pienso en términos de cómo las ciencias de la comunicación fueron tomando forma, en el caso argentino, quizás tengo que pensar en alguna temporalidad y digo, bueno, algunas primeras cosas aparecen en la década del 60. Eh, Quizás en otros países también puedo pensar lo mismo y digo, bueno, sí, década del 60, por ejemplo,
En América Latina hay un hecho muy particular, como es la creación de CIESPAL, el Centro de Estudios para América Latina en el campo de la información y la comunicación. Luego pienso en algunas otras instituciones, pienso en la LAIC, por ejemplo, que ya se crea, pero en la década del 70, en el año 78. Un poquito antes, en el caso de Brasil, en el año 77, se crea Intercom, que es la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación. Un poquito después, a inicios de los 80, se crea FELAFAC. Y entonces, entre esos años 60 y 80, se crea la institucionalidad de, digamos así, territorios que van teniendo formas y que van teniendo influencias distintas en virtud de esos movimientos. Mencionaba en el caso de Argentina la década del 60, y para quienes son estudiosos de las ciencias sociales, enseguida van a pensar de que, bueno, evidentemente Argentina tuvo en esos años un reconocimiento y una presencia en Latinoamérica muy fuerte, muy prestigiosa. Quizás, si somos un poquito más humildes, decimos, bueno, esa presencia, ese prestigio, un poco se nos fue desdibujando. Y hubo algunas otras naciones, México, Brasil, que en la medida que nosotros nos fuimos apagando por distintas circunstancias, en particular lo que nos pasó en la década del 70, el hecho de haber tenido un golpe de Estado eh, muy duro, y el hecho de que muchos colegas hayan tenido que emigrar a otros países, el hecho de que muchas carreras en el campo de las ciencias sociales fueron cerradas o de algún modo fueron apagadas o intervenidas. Bueno, todo eso hizo que de a poco fuimos dejando el gran protagonismo que tuvimos hacia otros países que estaban en otras circunstancias y que incluso recibieron a muchos de nuestros colegas en su tierra. En el caso de México, por ejemplo, muy importante, los argentinos que estuvieron allá y participaron de fundar el campo comunicacional con un protagonismo realmente destacado. Y bueno, se fueron dando circunstancias en el territorio latinoamericano por el cual uno puede observar que se fueron dando también movimientos distintos, y esos movimientos distintos explican un poco la formación de esas instituciones y el auge quizás de ciertas academias y a lo mejor una presencia más disminuida de otras. Entonces, estamos frente a coyunturas distintas, a un territorio muy amplio con el latinoamericano, con realidades distintas, con coyunturas distintas, con instituciones distintas, y a partir de ahí entonces también la configuración de tradiciones distintas. En términos de tradiciones, por ejemplo, cuando se crea CIESPAL en Quito, Ecuador, y cubriendo un espacio geográfico interesante, hay que pensar que en la década del 60, cuando se crea también en virtud de cierta coyuntura internacional, de cierta Guerra Fría, de una historia institucional vinculada al interés de que CIESPAL justamente promueva cierta investigación
tenga una mayor presencia de intelectuales estadounidenses y va dejando una primera estela entonces con una mayor presencia del funcionalismo en América Latina, que va dando lugar en la medida de que las academias generan sus propios movimientos a una respuesta, podríamos decir así, o a la búsqueda de nuevos desarrollos teóricos, nuevas improntas académicas y eh, al poco de estar con cierto vigor la academia brasileña y la academia mexicana, por ejemplo, aparecen nuevas tendencias, aparecen quizás estudios más vinculados al campo de la antropología, al campo de la sociología, aparecen otras corrientes. En el caso argentino, siempre mirando más a las herencias europeas, recibiendo quizás en los años 80 una mayor presencia del campo semiológico. Entonces se van dando en el continente corrientes distintas que yo creo que en los años 90 tienen cruces muy interesantes en virtud de la institucionalidad que empieza a tener una presencia importante en América Latina, como es ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores, la presencia de FELAFAX, que se inicia en Colombia, pero que eh, rápidamente cubre buena parte del territorio latinoamericano. Empiezan también las asociaciones nacionales a cobrar fuerza y todo ese esfuerzo de institucionalización yo creo que va marcando el rumbo que tiene la academia y que de a poco eh, va instalando la idea de que los esfuerzos no son individuales, esto es, que no tenemos solo académicos y nombres de académicos, sino que tenemos también grupos de trabajo, que es lo que más vemos en los últimos 20 años. Tenemos de algún modo ciertos rótulos que son subcampos que nos permiten advertir que esas tradiciones empiezan a verse en líneas de investigación y por lo tanto tenemos grupos que empiezan a ser reconocidos por estar trabajando dentro de esas líneas. Mencioné antes la cuestión de los climas de época. Bueno, esos climas de épocas lógicamente tienen que ver, ¿no es cierto?, con las coyunturas, y si nosotros vemos que en la última década estamos muy atentos al fenómeno de redes y todo lo que aparecen con las líneas de investigación vinculadas al fenómeno de la digitalización de la sociedad y de cómo se transforman nuestros ambientes, evidentemente tiene que ver con la época que estamos viviendo. No significa eso que otras líneas a lo mejor que tuvieron algún auge, estoy pensando, por ejemplo, cómo importaba el cine en la década del 70. La pregunta es, ¿ya no nos importa? No, evidentemente hay grupos que siguen trabajando, pero bueno, quizás ocupan hoy una pantalla menor, ocupan quizás hoy un espacio de trabajo menor en relación a otros que fueron ganando una mayor eh, presencia. Entonces, un poco para redondear y dar lugar a los otros colegas y después para que podamos conversar. La investigación en América Latina tiene una historia en particular. eh, Si uno quiere buscar antecedentes, por supuesto, puede ir tan atrás como quiera, pero digamos, cobra una mayor presencia en la medida que el campo se va institucionalizando.
eso tiene más fuerza desde la década del 60 en adelante. Tiene entonces en esa temporalidad la posibilidad de que reconozcamos subespacios en particular, en virtud de las tradiciones y las historias que tuvieron las academias nacionales y la agrupación de esas academias en función de algunas otras instituciones de un carácter más amplio, en el caso de CIESPAL, de ALAIC, de FELAFAC, y tiene también coyunturas, climas de épocas que nos permiten entender por qué algunas líneas de investigación van cobrando más protagonismo. En ese sentido, siempre se me ocurre decir también que no es menor que trabajemos dentro de una línea de investigación y que reconozcamos que esa línea no solo nos da identidad, sino que nos permite acumular conocimiento con un mayor sustento y con una mayor posibilidad de diálogo. En la medida que solo estemos atentos a qué es lo último que se está diciendo, ahí corremos un riesgo, ¿no? Y el riesgo es la dispersión y es la dificultad de dialogar con otros campos disciplinares que a lo mejor tienen más asentada esa idea de que la línea de investigación es no solo parte de la identidad de los grupos, sino es la fortaleza de los grupos. Bueno, dejo por aquí, es un modo de invitarnos a pensar algunas cuestiones y seguramente después podemos dialogar con lo que nos pueda plantear Santiago y lo que los colegas quieran también agregar y conversar. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta introducción y este recorrido histórico que hiciste también con respecto al proceso de institucionalización de la disciplina y bueno, y otros elementos que acá tomamos apuntes para después poder hacer preguntas y debatir, pero por supuesto va a ser abierto a todos. Y aprovecho también, yo hoy conté quiénes estábamos acá en la sala, bueno, lo digo de vuelta para los que se sumaron después. Estamos con el grupo de estudiantes del taller de tesis de quinto año de la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas, y también conectados online hay docentes, está el compañero docente de la cátedra, Daniel Salerno, otros compañeros y compañeras de la facultad, y también hay estudiantes, y ahí lo vemos también a Carlos Mangone, profesor de la carrera. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a Santiago, pero antes de eso, como les había prometido, vamos a presentarlo extensamente, sin aburrir, y le damos la palabra. Bueno, Santiago Gándara es profesor asociado regular de la materia Comunicación y Cultura en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es titular de Teorías de la Comunicación 2 en la Facultad de Ciencias Humanas de la ULPAM. Actualmente codirige un proyecto de investigación UBACIT sobre la historia de los medios de comunicación. Ha publicado sobre estos temas y problemas en revistas nacionales y extranjeras, dirige tesistas y es evaluador de proyectos, informes de carrera e investigaciones. Su último libro se titula Pioneras en los estudios de la comunicación en América Latina, escrito junto con Yamila Geram, con quien además está preparando Memorias de la Comunicación, un podcast de entrevistas a protagonistas de la investigación en comunicación. Junto al libro mencionado, también publicó hace muchos años en la editorial Biblos Vidas Imaginarias, los jóvenes en la tele, con Jorge Warley y Carlos Mangone. También tiene otras publicaciones recientes en revistas académicas, como por ejemplo Mantener vivo un pensamiento crítico, entrevista a Elizabeth Fox, Los estudios latinoamericanos de comunicación 2000-2018, Consolidación académica, estancamiento burocrático o dispersión temática. Visibilidad y reconocimiento a las mujeres pioneras del campo de comunicacional latinoamericano, un análisis de la trayectoria de Mabel Piccini. Pionera, los aportes de Michelle Matelart al campo comunicacional. Todos estos textos escritos también en coautoría con Yamila Geram.
También en revistas ha publicado, por ejemplo, en Defensa del Marxismo, el artículo La compra de Twitter, El pájaro es libre. En la revista Caldeña, el diario La Arena, 3 artículos titulados Colonialismo y comunicación de masa. Otros artículos, La madre de todas las batallas, un examen crítico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y La catástrofe tiene que ver con una reestructuración económica. También Santiago fue profesor más de 25 años en el Instituto Superior del Profesorado de Buenos Aires, Joaquín B. González, en la asignatura Taller de Escritura, donde obtuvo la jubilación recientemente. Es un activo participante en el gremio docente de la UBA y en espacios políticos y activistas. Ha escrito sobre las leyes de medios en distintos periodos de gobierno, sobre cultura, artistas e intelectuales. También sobre movimientos sociales en defensa de la salud, la educación, el trabajo periodístico, científico e intelectual. Actualmente está trabajando en una tesis doctoral en estudios sociales, enfocándose en la comunicación en América Latina. Vive en Buenos Aires, viaja con frecuencia a Santa Rosa, donde lo tenemos de compañero en la licenciatura. Y bueno, también lo conozco personalmente porque compartimos cátedra desde el 2013 en Teorías de la Comunicación. Es un gran compañero docente. Bueno, bienvenido Santiago, te escuchamos y también te agradecemos muchísimo haberte sumado a este conversatorio. Bienvenido. Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias. Después de la presentación me voy, digamos ya directamente. Has hecho ahí como una pesquisa que agradezco, muy generosa. Saludos de ya a los estudiantes y las estudiantes que están allí, los debo haber tenido. Mentiría si digo que los reconozco desde la pantallita. Y saludo también a los compañeros y compañeras que están acá presentes en la charla y obviamente a Gustavo que me precedió. Eh, lo que preparé lo voy a compartir espero que nadie se ponga mal, con un Power, que nos va a servir por lo menos para guiarnos en parte de la exposición. Eh, Andrea propuso esto de, bueno, Argentina me tiró, digamos, como tema posible, y casi estoy tentado, si bien la región es un poco más limitada, a plantear esto mismo que planteaba Gustavo, ¿no? Ya no preguntarme si existe la Argentina, que sería una pregunta también para desarrollar, sino la cuestión de que uno cuando plantea, inclusive en un título, los estudios de investigación en Argentina, corre el riesgo de crear un territorio que efectivamente no va a alcanzar. Y muchas veces ese territorio inclusive puede estar completamente sesgado y hablar desde algunas universidades o desde algunos investigadores que uno sigue con más atención o desde algunos libros que le cayeron en la mano. Digo así como para justificarme de entrada. Eh, la segunda cuestión que quería plantear es algo así como los prolegómenos le puse, que tiene que ver con un artículo que vos mencionaste, Andrea, y que me va a servir como texto, si se quiere, como guión de la exposición. Ese texto es un trabajo que publicamos en una revista de Córdoba con Yamila Aram, en torno a el estado del campo en Argentina y más extendidamente en América Latina, pero yo me voy a tratar de referir a la Argentina. Y ahí lo que tratamos de hacer en ese artículo, que es del año 2021 lo publicamos, tratamos de realizar una caracterización de los últimos 24 años. Muy ambicioso el proyecto, digamos así. Pero quisiera plantearlo, sobre todo de cara a que hay estudiantes de un taller de investigación, eh, en relación con cuál fue el origen del artículo y de la preocupación y de la investigación. Y el origen, o el problema, para decirlo así, no fue un problema de investigación, sino fue un problema pedagógico. Venimos enseñando en una materia que, Teorías y Prácticas de la Comunicación 2, se llamaba hasta hace muy poquito, ahora se llama Comunicación y Cultura. Veníamos trabajando desde hace muchísimos años en lo que llamamos la historia o el intento de reconstruir la historia del campo de la comunicación en América Latina. Está Carlos allí, así que me exime decir que entré ahí muy, muy jovencito. Y me formé en una tradición en la que nosotros trabajamos fundamentalmente con eso, con un intento de reconstruir una historia y establecer una periodización. El problema de las periodizaciones es muy largo y hay muchas periodizaciones. De hecho, Gustavo mencionó a Marqués de Melo, que él tiene la propia, Crovi Drueta tiene una, Torrico, es decir, hay varias, hay varias. Nosotros seguíamos una que de alguna manera le inauguró Fuentes Navarro, un investigador mexicano, que por lo menos a nosotros nos satisfacía hasta los años 90. Él hablaba de profesionalización. A partir de ahí
la caracterización que teníamos de los momentos siguientes, me refiero a de los 90 a los 2000, era una caracterización que estaba vinculado con un artículo también de Carlos, que hablaba de la burocratización. Ahora bien, con el correr de las décadas, o sea, de lo que va del año 2000 al 2020, para decirlo hoy ya, al 2024, nosotros advertíamos que la tendencia de burocratización no terminaba de explicar todo ese periodo. Tampoco lo planteaba en ese artículo Carlos. Carlos hablaba de la burocratización en relación con los estudios culturales, que son como una subregión dentro del campo de la comunicación. Entonces, para abreviarlo, nuestro primer problema, si se quiere, enigma, digamos, para investigar, era cómo caracterizar a esta larga etapa, cómo periodizar esa larga etapa. Teníamos en claro ciertos elementos de lo que ahí puse en el Power en términos de serie de procesos políticos, lo que va de la crisis de los 2000, la emergencia de gobiernos, y ahí hay muchas maneras de calificarlos, de izquierda, nacionalistas burgueses, progresistas, etcétera, etcétera, que hacia los años 2005, 2009, 2010 protagonizaron un hecho que para nosotros tiene una enorme importancia, que es un gran debate en torno a las políticas de comunicación. Y eso sacudió al campo. Todos empezamos a debatir en esos términos. Pero hacia el final de ese periodo, que uno puede calcular hacia 2015, 2017, dependiendo qué episodio tome, nos encontramos con otros momentos políticos, ¿no? El ascenso de la derecha o hoy el ascenso de la ultraderecha. Es decir, la serie política la teníamos, no digo resuelta, pero la teníamos de algún modo caracterizada. La serie de los procesos mediáticos o de las mediatizaciones que podemos reconocer en esas décadas también, en algún punto, las teníamos resueltas por otros investigadores. Me refiero a la emergencia de lo que llamamos plataformas digitales, para decirlo rápido, ¿no? De 2005 con la aparición de YouTube o 2016 o 2015 con TikTok y todo eso. Quiere decir, esas dos series las tenemos resueltas, pero no teníamos resuelto qué estaba pasando en el ámbito académico, o para decirlo concretamente, en el campo de la comunicación. Entonces, eso fue lo que nos interesó preguntarnos en ese artículo, y fuimos a la búsqueda de ciertas tendencias. Entonces ahí se nos plantea otro problema, que es un problema conceptual. ¿Qué pasa cuando uno habla de las tendencias, y sobre todo cuando hablas de las tendencias, hablas de lo que domina? ¿Qué pasa con lo que no domina? Entonces tuvimos que recurrir ahí a algunos conceptos. Uno de la larga tradición de los estudios culturales es Raymond Williams, y eso lo hemos trabajado, lo han trabajado los estudiantes en varias materias, lo dominante, lo residual, lo emergente, lo arcaico. Y otros dos conceptos que los tomamos también de un artículo de Carlos. Habla de tendencias y oscilaciones. Hay un juego ahí con la meteorología que nos pareció oportuno para poder destacar aquello que eran tendencias durante estas dos últimas décadas, pero al mismo tiempo poder dar cuenta de oscilaciones, o para tomar conceptos de Williams, de emergencias de características que sin ser dominantes estaban presentes en el campo. Dicho esto, y antes de lanzarme a una rápida descripción de esas tendencias, las dos prevenciones. Una ya la hice, el mapa no es el territorio. Argentina, de la que vamos a hablar, es un colectivo muy amplio. Nosotros lo vamos a tratar de acotar algunas escenas y algunos ejemplos. Y la segunda cuestión que me parece importante aclarar, que no la teníamos tan claro en el artículo del 21, pero ahora lo tengo un poco más claro, y con Yamira lo venimos discutiendo, es que las tendencias del campo no pueden ocultar el hecho de que no se dan todas del mismo modo en las subregiones del campo. ¿Sí? Una cosa son los estudios, lo que está pasando en los estudios culturales o en los estudios de semiótica que hablaba Gustavo. ¿Sí? Quiero decir, cuando se habla de consolidación o cuando se habla de burocratización, no es lo mismo los estudios culturales que los estudios de comunicación alternativa, como vamos a ver. Entonces, como principio general, el mapa no es el territorio, y en las tendencias del campo, las dominantes no se dan en todas las subregiones del campo. Esa sería como la otra hipótesis, para no decirle tesis que es demasiado. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros advertimos en el campo? Y para decirlo de un modo más sencillo, ¿cuáles son las tendencias que nosotros vemos en las investigaciones que se realizan en nuestro país? En eso que llamamos nuestro país. Bueno, una de ellas es, y creo que es bastante más fácil de fundamentar, es lo que llamamos consolidación académica. Esto es algo muy importante. A ver, todos los que estamos acá y de alguna manera cuando empezó a contar la historia Gustavo, podemos recordar que esto que decimos comunicación hoy empezó como escuelas de periodismo. Es decir, empezó con hablar de los orígenes, hay muchos orígenes, pero digamos, empezó fundamentalmente como escuelas de periodismo, es decir, con la intención de formar a periodistas en el aspecto más, en su oficio, digamos, ¿no? En aquello más técnico, más profesional.
Poco a poco eso empezó a revelar sus insuficiencias. Se necesita, además de una formación técnica en cómo hacer un copete, una formación de carácter más humanístico, filosófico, bla, 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 bla. Es decir, poco a poco se fue transformando eso en esto que llamamos el campo. Por lo cual, hablar de una consolidación académica es un salto muy grande que dieron los estudios de comunicación. Yo hoy eso lo rescataría plenamente, sobre todo porque estamos bajo el ataque, el asedio permanente de un gobierno que no solo descalifica la ciencia en general, sino las ciencias sociales en particular. Por lo cual, este es un rasgo que creo que se puede fundamentar. Nosotros elegimos dos indicativos. Uno es la proliferación de posgrados, maestrías, doctorados, etcétera, de especialización en comunicación. Y el otro elemento es el reconocimiento de las ciencias de la comunicación en las agencias de investigación. En Argentina en particular, en el CONICET, pero en otros países se ha dado más o menos en los mismos periodos o en el mismo periodo. Entonces, esa es una tendencia que advertimos en el campo y que ahora estamos destacando todos sus aspectos, si se quiere, positivos. La segunda tendencia la tomamos, como decíamos, de Carlos, de un artículo de Carlos que publica en 2003. Carlos está hablando de los estudios culturales, lo hace a propósito de un libro de un autor muy reconocido del campo de la comunicación que se llama Néstor García Canclini. Él hace una reseña, sobre esa reseña se monta para plantear una caracterización de esos años 2000, 2005, hasta dónde estirarlo, es toda una discusión, y habla de burocratización para decirlo muy rápidamente, y sobre todo viendo la mesa gigante que hay, para plantear cómo los problemas de conocimiento, los problemas de investigación se plantean de manera administrativa. Se plantean como etapas, pasos a seguir de una determinada carrera, que puede ser la carrera de investigación, la carrera científica, la propia carrera profesoral, etcétera, etcétera. Es decir, el concepto de burocratización está hablando de cierta inercia del campo y una de las dimensiones de esa inercia está vinculada, por ejemplo, con la falta de debate. Entonces, él está advirtiendo esta tendencia hacia los años 2000 en los estudios culturales, y lo interesante es que hay otros autores que lo vienen planteando también. Por ejemplo, tomé una declaración que hace 10 años después, en un libro muy interesante que escriben en La Plata sobre el dilema de la institucionalización, una declaración de Florencia Saintout, en el mismo sentido, ¿no? Advirtiendo esto de inercia, burocratización, rutinización, etcétera, del campo. ¿Es una consecuencia necesaria de la consolidación académica? Creo que no, o creemos que no. Estoy pensando en plural, porque fuimos dos los que elaboramos el artículo, pero sí es cierto que esta es una tendencia que va a tener sus oscilaciones a lo largo de las 2 décadas que estamos planteando. La tercera, bueno, acá tengo un ejemplo, pero no lo voy a desarrollar porque si no se va a hacer muy largo, pero es un ejemplo muy lindo de alguien que es precisamente protagonista de ese estado de burocratización, y es a partir de un libro que se llama El mundo entero como lugar extraño de García Canclini. Lo comentaremos en otros momentos. La, la primera decíamos consolidación, la segunda burocratización, la tercera dispersión. Ahora le agregué especialización fragmentada. En realidad uno está acostumbrado a que publique un artículo y no hay demasiada repercusión. Lo digo sin llorar tampoco, digamos, ¿no? Pero en este caso el artículo tuvo una respuesta de Follari. Nos hizo varias críticas y lo que más destaco es que nos nombró, y eso es muy bueno en un debate. No acuerdo con todas las críticas, pero la crítica que nos hace sobre la dispersión tiene toda la razón él. Porque nosotros decimos, en el campo hay un proceso de dispersión. Nos fundamentamos en varios autores. Ahí hay uno, Navarro, Weisbord, y ahora más recientemente un texto de Scolari. Pero Follari dice, ¿y cuál es el problema de dispersión? O sea, pueden ser dispersos. Entonces, quizás hace falta reforzar más esa idea, y no es que hay tanto dispersión. Dispersión se refiere, perdón, no lo definí, algo muy concreto, es la enorme cantidad de temas. Enorme variedad de temas. Si tomamos el temario o las mesas de un congreso de comunicación, no tenemos manera de clasificarlo. Ni Borges podría hacerlo, ni la Enciclopedia China. Entonces, quizás no hay que hablar de dispersión, o quizás hay que ajustar el concepto de dispersión y hablar de especialización fragmentada, o sea, de fragmentación. Una idea que no es que se me ocurrió, la tomé de Weisbord, un autor sobre el que quiero, aunque sea, hacer una mención al final muy, muy, muy rápida. Pero esta es una tendencia que la advierten, quiero decir, para hacer este artículo hemos revisado distintos investigadores que hacían un estado del campo de su país. Hemos leído investigadores de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Cuba, bueno, de Argentina, etcétera, de México.
Y hemos visto que muchos de ellos, no en todos, muchos de ellos insisten en esta idea de la dispersión como problema, no solo como rasgo o tendencia dominante. La siguiente, y acá sí es una cuestión que venimos planteando desde hace más tiempo, que es esto que, para buscarle un nombre, y creo que se ajusta bastante, es dilución de las tradiciones críticas. No decimos disolución, porque sería como muy fuerte, pero dilución está más vinculado con algo que se diluye, inclusive que puede aparecer y mostrarse como tal, pero que está diluido, o por lo menos no tiene los efectos más poderosos o más fuertes o más radicalizados de lo que fueron esas tradiciones críticas en el campo de la comunicación. ¿Eso está ligado a la consolidación, a la burocratización, a la fragmentación? Creemos que sí, demostrarlo requeriría más tiempo, pero en principio decimos que hay varias tradiciones críticas en los estudios de comunicación en Argentina y en América Latina. Nosotros señalamos ahí 5, algunos señalan menos, Crovidrueta señala menos. Nosotros creemos que en esas que están ahí planteadas están las principales tradiciones críticas de los estudios de comunicación. Y cuando decimos tradiciones críticas, decimos tradiciones críticas muy radicalizadas en sus momentos, que después se fueron, vuelvo a la palabra, diluyendo hasta hoy tener un panorama en un punto, lo voy a exagerar para en todo caso motivar un debate posterior. eh, Hoy nos encontramos con un panorama un poco desolador en ese sentido, ¿no? Frente a la fragmentación, la dilución de las tradiciones críticas. Y la última observación, y prometo hacerlo más breve, Andrea me dirá si estoy en tiempo, si ya me estoy yendo, pero una última observación, en realidad con otra tendencia, que por ahora no tiene nombre, pero que está ahí como con signos de interrogación, que es producción teórica en crisis, o insuficiencia de producción teórica, o repetición teórica, o redundancia. Habría que buscarle una fórmula mejor a una expresión que está vinculada con lo siguiente, que es, por un lado, estamos observando que hay una dilución de las tradiciones críticas. Son pocos los trabajos, no estoy diciendo que no existen, pero son pocos los trabajos que remiten a tradiciones críticas, sobre todo en Argentina y sobre todo en América Latina. Es curioso que si uno empieza a leer literatura publicada en otros países, digo en Inglaterra, en Estados Unidos o en Canadá, se encuentra con más tradiciones críticas que las que se encuentran en América Latina. Y América Latina fue pionera en los estudios de comunicación en esas tradiciones críticas, ¿no? Ese es un dato, a mí por lo menos me resulta increíble. Quiero decir, y para decirlo más concreto, de una de las tantas tradiciones críticas, autores que se reclaman marxistas dentro del campo de la comunicación, que los encontramos fuera de Argentina y de América Latina, explícitamente. Digo, desde Francisco Sierra Caballero en España, que escribe un libro, Marxismo y Comunicación, hasta investigadores canadienses o Christian Fuchs en Inglaterra, etc. En América Latina, hasta donde revisamos, por supuesto, siempre puede haber alguien en algún lado, no lo encontramos, ¿no? Digo, para fundar todavía más esta dilución de las tradiciones críticas. Y en lo último decíamos algo que había que buscarle un nombre, pero que está vinculado con lo teórico, cuyo fundamento no está tan vinculado en algo que hayan observado otros autores, aunque está presente en la reflexión de algunos otros, pero cuyo fundamento lo encuentro en un ejercicio muy simple. Tomé una serie de diccionarios, ahora no los voy a desarrollar, para terminar con una conclusión en el último diccionario que conozco. Hay otro, publicado por Alicia Entel, una figura destacada dentro del campo de la comunicación, particularmente en la Universidad de Buenos Aires, porque no tuve posibilidad de acceder al libro. Pero sí accedí a este libro de Vocabulario Crítico de la Ciencia de la Comunicación. Y quiero cerrar con esto, porque advierto algo que me parece que puede ser un ejercicio interesante. Un diccionario es una suerte de fotografía, ¿no? Por supuesto, es una fotografía que está sesgada por, en principio, los coordinadores. Está sesgada porque muchos de los docentes que participan allí, no todos, pero mayoritariamente son de la Universidad de Buenos Aires y de la carrera de comunicación. Si podemos sacar todos esos sesgos, no digo que los digamos entre paréntesis, podemos tener una fotografía conceptual del campo de la comunicación en Argentina. Estoy exagerando, no es Argentina, ya lo dijimos, ¿no? Pero una fotografía conceptual. Y si uno mira esa fotografía conceptual, es un Excel medio feo el que estoy planteando ahí, uno puede advertir que hay algunos conceptos, fíjense ustedes, derecho a la información. Si vemos los conceptos de derecho a la información, debe tener 50 años cada concepto. Están casi como, bueno, Gustavo ya se jubiló, yo estoy por jubilarme, pero algunos de estos conceptos estarían en esa edad. Estoy diciéndolo irónicamente, porque uno podría decir, ¿cuál es el problema que tengan tantos años? Ninguno. En todo caso, habría que preguntarse qué pasa que seguimos usando esos conceptos o que necesitamos todavía esos conceptos si no hay una nueva teoría o una nueva conceptualización
eh, para poder abordarlos? ¿Será porque los problemas que dieron origen a esos conceptos todavía no fueron resueltos? Puede ser una respuesta posible, ¿no? O también podríamos hablar de cierto tipo de poco desarrollo teórico, porque si ustedes se fijan, los conceptos más novedosos provienen del campo de la semiótica. ¿Es una virtud esto? No estoy diciendo que sea una virtud, pero digo como dato para reflexionar. Tenemos una cantidad de conceptos, ni hablar si hablamos de la comunicación alternativa. La comunicación alternativa parece que se quedó en su reflexión teórica en ciertos conceptos que venía trabajando desde por lo menos los años 70 y no ha encontrado una nueva conceptualización. Eso es motivo de que los movimientos sociales que acompañan la alternatividad no empujaron una reflexión más profunda. Bueno, habría que indagarlo. No quiero cerrar esos puntos porque tampoco lo tengo cerrado todavía en la cabeza, pero sí me parecía importante que viéramos que si uno toma una fotografía como esta de este diccionario, puede advertir que existen eh, esto que estaba señalando, digamos, una poca novedad teórica en el campo de la comunicación, para decirlo de una manera fuerte, ¿no? Una poca novedad teórica. No lo estoy planteando como un juicio de valor, en todo caso, aunque suene poca, uno dice, bueno, ¿qué sería poca? Eh, no lo quiero plantear como un juicio de valor, o por lo menos no quisiera que se escuchara como un juicio de valor, en este caso, burocratización sí es un juicio de valor, ¿no? Acá no quiero que se lea como un juicio de valor, sí como una fotografía de un campo que tiene una gran producción empírica, y eso es muy importante, pero tiene una menor producción teórica. ¿Y esto por qué podría ser importante? Y prometo con esto cierro, porque el campo de la comunicación en América Latina tuvo un desarrollo de investigación empírica muy grande, pero también un desarrollo teórico muy grande. Una apropiación muy creativa de las teorías que venían fundamentalmente de Europa. Gustavo mencionaba, creo que en un momento mencionaba, bueno, es Europa, es Francia, es Alemania, pero también de ciertas tradiciones de comunicación. Bueno, esas son las tendencias que me interesaba destacar y tenía un mayor cierre que tenía que ver con una referencia a Silvio Weisbach, pero que en todo caso lo planteamos después para no alargar tampoco tanto la exposición. Y espero que se haya entendido. Bueno, gracias Santiago. Muchas gracias por esta exposición. Creo que sí, que se entendió y que también se articuló con el recorrido que hizo Gustavo. Bueno, a partir de estas dos primeras exposiciones de ustedes, la idea es abrir debate, o sea, no queremos acá monopolizar el micrófono, pero yo creo, por ahí tiro algunas cosas que anoté para romper el hielo. Esta cuestión, ambos hablaron de la dispersión, ¿no? Por ahí Gustavo cuando dijo esta cuestión de ciertos grupos de estudios en ese proceso de institucionalización que mantuvieron una línea de trabajo y de investigación, justamente creo que lo que hizo fue evadir ese riesgo, como dijo él, de la actual dispersión. Y vos, Santiago, profundizás en esto de la dispersión y qué implicancia tiene con respecto a esto último que vos decís, ¿no? Como una prolífica producción en investigaciones, pero quizás no tanto en teorizar. Por lo menos eso es lo que me quedó resonando. Después, bueno, anoté también como elementos comunes de los dos comentarios de ustedes, este proceso de institucionalización del campo a través de lo que fueron las escuelas de periodismo, la creación de carreras, y que eso creo que fue lo que, si no te entendí mal, Santiago, llevó al proceso de burocratización en algún momento, porque ese proceso de institucionalización lleva a que, bueno, hoy día las ciencias de la comunicación están burocratizadas en esta posibilidad, digamos, posibilidad no, sino hasta diría cierta obligación de las instituciones de formar, pero también en ese marco generar una especie de carrera, como lo dijiste vos, carrera de investigación, carrera de producción, y bueno, y los riesgos que eso puede tener. Después creo que también está presente acá la cuestión de las tensiones, ¿no? Vos también lo mencionas ahí, Santiago, las tensiones en las
entre las teorías funcionalistas que mencionó Gustavo y las teorías críticas. Bueno, yo quería comentar estas cuestiones y quizás por ahí a ver qué se puede, en qué se puede profundizar respecto a esto de la dispersión. O sea, es un peligro, tiene consecuencias. ¿Cuál es el problema de la dispersión? Sería la pregunta. Que bueno, como puse ahí en el chat, la pregunta va para cualquiera, o sea, el debate es abierto. La tomo. A ver, tenía pensado un cierre. Tiene siempre en la cabeza cosas que después que quedan flotando. Tenía pensado un cierre en el que iba a nombrar a un autor que se llama Silvio Weisberg, que es un argentino que está residiendo en Estados Unidos y que escribió un libro que para mí es estupendo. Se llama La comunicación, una postdisciplina, que lamentablemente no está traducido. El libro es muy bueno. El libro es del año 2014, si no me equivoco por ahí. Y el libro, él plantea lo siguiente, él está en una situación realmente privilegiada. No porque viva en Estados Unidos, que ahora además no sé si sería tan privilegiada, sino porque fue editor de una revista, y como editor de una revista, él dice, mire, yo recibo centenares de artículos, y son de comunicación, porque la revista que edito es una revista de comunicación. No recuerdo el nombre, Journal seguro, pero no recuerdo el nombre. Y lo que encuentro es que bajo el nombre de comunicación puede entrar lo humano y lo divino. Entonces hay como empieza a decir él, una fragmentación, ¿no? O una especialización fragmentada. Entonces, ¿cuál es el problema de la especialización fragmentada? Y creo que él lo explica de un modo muy, muy, muy lindo. Él dice, el problema de la especialización es que nos hace perder de vista lo general, lo que uno llamaría la totalidad. Para que se entienda todavía más, el final del artículo, el final del libro, él dice, miren, frente a esta dispersión, porque él señala otros aspectos, pero básicamente se concentra en esta tendencia del campo de la comunicación. Él al final del artículo dice, deberíamos poder unificar nuestras conversaciones académicas, nuestros conversatorios, sería. Deberíamos poder unificarlos y deberíamos poder unificarlo en torno a 10 temas, dice él, que sean temas de una urgencia y una necesidad fundamental, y que ahí pudiéramos concentrar esfuerzos de investigación, etcétera, etcétera. Él habla, por supuesto, del cambio climático, que ahora la ultraderecha dice que es un invento, y ahí está Valencia para demostrarlo, que no. Habla de las desigualdades y las diversidades sexuales. Y nosotros podemos agregar la contaminación en nuestras conversaciones cotidianas en las redes. Es decir, él dice, elijamos 4, 5, 6 temas, por ejemplo, en Argentina ahora, discutir lo público. ¿Qué significa lo público? La comunicación pública, la universidad pública, etc. Elijamos 4 o 5 temas e investiguemos muy fuerte sobre eso, concentremos esfuerzos allí. Eh, Me parece que es una idea muy interesante y que en la contracara lo que nos está diciendo es cuál es el problema de la dispersión. Y el problema de la dispersión es como cuando no podemos concentrar la fuerza, cuando en lugar de hacer una gran manifestación hacemos 10 al mismo tiempo. Es decir, no podemos concentrar la fuerza de una crítica fundamentada, etcétera. En momentos, él está escribiendo este libro en 2014 y está muy sobre el cuadro estadounidense, pero no está tan lejos, primero no está tan lejos en los años, y no está tan lejos de la problemática que nosotros también estamos viviendo acá, ¿no? Eso, no, no. Bien, gracias Santiago. Bueno, acá queremos, Carlos quiere hacer una intervención y también tenemos una pregunta de un estudiante. Carlos, cuando quieras. Estás con el micrófono muteado. Carlos, ¿estás ahí? Fíjate si lo podés desmutear vos, Andrea, como administradora. A ver, Yo también puedo hacerlo también. ¿cómo se hace? ¿Se me escucha ahora? Sí, te ¿Se me escuchamos. escucha? Sí. Ah, bueno. Buenas tardes. Saludos a todos, abrazos. No, quería hacer, Santiago lo aclaró bien con la cita del autor, pero lo que quería plantear a partir de lo que dijo Fogliari sobre qué problema habría con la dispersión, lo que llama la atención cuando uno señala
el tema de la dispersión, que uno lo puede relacionar con la fragmentación. Lo que llama la atención es que no se integra en ese análisis el carácter del país. Cuando los mismos investigadores en comunicación y cultura, que en general podrían ocupar el campo de lo progresivo, o de los progresistas, discuten las prioridades del país, discuten dónde poner los recursos, ¿no? Dónde planificar. Y Santiago lo puntualizó bien, algo que veníamos defendiendo en la universidad también, que son las políticas de investigación, acerca de concentrar los recursos. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, ¿dónde concentrar los recursos? Entonces, llama la atención que en estos años, en el campo de la comunicación y la cultura en América Latina, algo que prevaleció mucho, que incluso fue una iniciativa hasta del mismo espacio, que fue la teoría de la dependencia, etcétera, no se haya integrado este concepto, esta categoría, digamos, de la dependencia económica, política, cultural del país, en el campo de la investigación. Entonces, lo que se observó, los estudios culturales favorecieron eso, pero también otro tipo de líneas de investigación o de objetos, lo que se observó es que la influencia académica, que es una influencia de fragmentación también, objetiva, la influencia de la investigación individual, en el estatuto del investigador del CONICET, ¿no? La subestimación de la investigación en equipos, que son los proyectos de facultad, es decir, el carácter general de la investigación no visualizó que estamos en un país dependiente, en un país explotado, que los recursos deben ser canalizados jerarquizadamente, como decía Whiteboard, es decir, en definitiva, podríamos ubicar los recursos, como haría cualquier planificación económica para salir de la dependencia, en función de algunas líneas de investigación, en función de algunos objetos, ¿no? Esto no significa censurar la capacidad o las posibilidades o los deseos, como se dice habitualmente, de los investigadores. Yo quería puntualizar eso porque dispersión, fragmentación, son palabras peyorativas, ¿no es cierto? Y uno podría decir que son palabras peyorativas que pueden ser reivindicadas en función de la libre expresión de los investigadores, de la libre elección, de los deseos y de las tendencias. Pero en realidad eso sería un plano ideal. Lo que nosotros, en la economía de la investigación del campo, uno podría decir que hay muchísimos deseos y recursos limitados, como diría alguien. Entonces, a partir de ahí, uno podría explicarse cómo se fue, de alguna manera, alejando este análisis general, digamos, del campo a partir de la teoría de dependencia, con categoría con el cual comienza el campo de la comunicación y la cultura en América Latina. Es decir, si uno tuviese que elegir un gran organizador del campo, empieza con la teoría de la dependencia. Y quizás la actualidad del campo terminó con la teoría de la dependencia, pero no terminó aplicando la teoría de la dependencia, sino con la teoría de la dependencia misma. Gracias, quería puntualizar eso y muchas gracias por la actividad. Bueno, gracias Carlos, gracias por participar, perdón, y por comentar esto. Bueno, esto que decís me lleva a preguntarle algo a Gustavo, pero antes tenemos acá, Lucas va a leer una pregunta que hace Facundo. Bueno, buenas tardes. Facundo preguntaba a Santiago, pero puede responder quien quiera, ¿cuáles son por ahí los motivos que provocan esa escasa novedad teórica en el campo de la comunicación? ¿Se escuchó bien? Bueno, a ver, no creo que haya una respuesta, pero doy una respuesta posible, ¿no? Si uno, recién Carlos habló de la teoría de la dependencia, ¿no? Que después entró en crisis, se revisó, etcétera, etcétera. Si uno analiza en los años 60-70, estos que hablaba también Gustavo al principio, lo que advierte es que en el campo de la comunicación había una producción teórica muy, pero muy rica, un debate teórico muy, muy, muy rico, que uno lo encuentra tan presente. Entonces, una hipótesis posible, inclusive a partir de cómo se originan las teorías, las reflexiones, el conocimiento, los conceptos, está vinculado con el grado de movilidad, de movimiento de
de empuje, para decirlo así, de la propia sociedad, de los movimientos sociales, de- del conjunto de los que formamos parte de lo que llamaríamos la sociedad civil. Eh, Casi que uno podría establecer como alguna línea de- de correlación, no digo de causa y de efecto, pero de correlación entre una sociedad y en los años 60-70 una región que era Latinoamérica, más que una región, pero en principio nuestra región, Latinoamérica, altamente movilizada, con un gran debate político, con jóvenes, con universidades en plena convulsión, etcétera, parece ser un marco ideal para la producción teórica, para ensayar conceptos, para hacer especulaciones. Eh, Esa podría establecer una correlación. Y uno diría, y la correlación negativa, y bueno, la correlación negativa sería que no hubiera ese estado de movilización social, que no hubiera esa sociedad cuestionando radicalmente instituciones, otras teorías, etcétera. Es decir, un momento de mayor reflujo, si se quiere, de la lucha social, que podría ser correlativa con una menor producción teórica. Esa podría ser una posibilidad, digamos, o una posible respuesta de ese menor desarrollo teórico. Eh, una segunda posibilidad habría que pensarla más en relación con... No, no lo quisiera agregar, bueno, lo dije en el momento, pero me concentraría en esta. Me parece que ahí hay un núcleo para pensar, que está vinculado con esas variables, ¿no? Movilización social y, y- y- y producción de conocimiento. Me parece que por ahí puede haber una respuesta posible. Bien, gracias, Santiago. No sé si alguien de los que están conectados quiere abrir micrófono y hacer alguna pregunta. Si no, yo también... A ver, voy a mirar el chat. No, quería hacer una pregunta con comentario con pregunta para vos, para Gustavo. Vos, Gustavo, hoy hablabas de las tradiciones en las distintas líneas de investigación del campo disciplinar y decías que, bueno, hoy hay algunas de esas tradiciones que ya no aportan a ciertos temas, por ejemplo, mencionaste lo del cine, pero que sí ocupan un espacio, es decir, sí, se sigue investigando, pero ciertos temas, pero no, como que se atiende mucho a la coyuntura y no a ciertas tradiciones. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles serían entonces, o sea, se me vino a la mente cuando dijiste esto, el ejemplo, bueno, hoy el tema no es el cine, hoy el tema, después del cine fue la televisión, después de la televisión son las redes sociales. No sé si eso que quisiste decir, y también la pregunta, ¿cuál es que ronda siempre esta cuestión de la dispersión? ¿Qué cosas impide ver entonces esa observación permanente sobre lo coyuntural, sobre los temas del momento? ¿Qué temas se impiden ver? Sería, por ejemplo, esto que señaló hoy Santiago, ¿no? O lo que acaba de mencionar Carlos, perdón. Por ejemplo, dejar de ver la dependencia y cómo eso nos condiciona para la investigación. Bueno, es una pregunta amplia que por ahí disparadora para ampliar en esto que dijiste. Es una cuestión sobre la cual me encantaría que estemos varios días conversándolo. Yo escuchaba a Santiago, lo escuchaba a Carlos después y se me iban cruzando muchas ideas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque fueron cambiando algunas cosas. Eh, por ejemplo, para sostener discusiones que a lo mejor son sustanciales o tienen que ver con el campo y merecen ser analizadas eh, con la misma seriedad, disciplina y contundencia como a lo mejor se hizo hace 40 o 50 años atrás. Por ejemplo, no sé, la capacidad que tienen los medios, o para decirlo de una manera
más actual, las redes sociales como para imponer ciertas ideas, etcétera, etcétera. Poder sostener en la agenda ese tipo de discusiones tiene como condición necesaria el poder sostener prácticas de estudio y de lecturas que han ido variando con el tiempo. Quizás académicos de hace varias décadas atrás tenían un promedio de lectura de, no sé, voy a inventar, 5 o 6 horas diarias en soportes tradicionales, ¿no es cierto? En libros o quizás ya había revistas científicas. Esas prácticas hoy cambiaron. Si le preguntamos a los jóvenes cómo adquieren el conocimiento, evidentemente nos van a decir que no leyendo 6 horas por día, lo cual no quiere decir que no estén incorporando conocimiento. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que la modificación de algunas prácticas también han cambiado el eje de lo que puede o no puede sostenerse como hábitos de la academia. Doy otro ejemplo y que tiene que ver mucho también con esto de si hay dispersión o no hay dispersión. Cuando se consolidan y generalizan los posgrados, las universidades que tienen una mayor tradición en esa institucionalidad suelen trabajar con líneas de investigación. O sea, vos te anotás en un posgrado, en Brasil es muy común, y vos tenés 3 líneas de investigación, y vos vas a hacer tu doctorado y la vas a hacer en la línea B. Por lo tanto, vas a trabajar los temas de la línea B. Para que en ese posgrado cambien esas líneas, a lo mejor pasan 20 años, porque se tiene que jubilar el titular a cargo de la línea. Entonces, ahí se da cierto fenómeno. En otras carreras, a lo mejor más jóvenes, yo podría pensar en el doctorado que nosotros tenemos en ciencias sociales, no hay líneas definidas. Puede llegar alguien interesado en estudiar los medios tradicionales, puede llegar a alguien interesado en estudiar el problema de las drogas dependencia en la sociedad actual. O sea, ¿y qué quiero decir con esto? Que eh, yo lo que veo es como vientos que soplan en distintas direcciones y me cuesta mucho imaginar que lo que nos sugiere Baibor, al cual también considero un académico que ha aportado muchísimo a nuestro campo, pero lo que él plantea y que a lo mejor en la sociedad norteamericana puede ser posible, yo realmente no lo veo en nuestras latitudes. Por cuestiones de cómo está organizada la academia, porque también la cultura de la libertad de cátedra, viejo concepto, todavía está presente en nosotros. Entonces, hay muchos elementos que a lo mejor son integradores, pero hay muchos elementos que son dispersores. Y todo eso actúa al mismo tiempo. Y en un cambio de época en donde, y esto lo hemos conversado, Andrea, bastante, vos tenés hoy eh, una mayoría de alumnos que se incorporan a los posgrados que a lo mejor no tienen 30 años. Y antes hacían posgrado los que ya venían
después de alguna madurez, de alguna trayectoria, y querían trabajar y sacarse la gana de trabajar algo que los había acompañado durante muchos años en su vida académica. Entonces, hay muchos cambios al mismo tiempo en distintas direcciones, y me cuesta pensar que en esta coyuntura en la que estamos, eso tenga alguna posibilidad de orden. Bien, gracias, Gustavo. Creo que había finalizado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pero mencionaste justamente una de las áreas de temáticas que nos interesaban en este conversatorio, que son las prácticas de la comunicación. Quizás lo llevaste más para el lado de los posgrados, bueno, no, también temáticas, pero bueno, acá también abro la pregunta a vos, Santiago, que también estás permanentemente trabajando con estudiantes y con becarios y con tesistas. La pregunta va en realidad para todos y todas. ¿Cómo analizás las prácticas, la profesión de la comunicación, de los comunicadores? Quizás estamos hablando mucho del investigador acá, de la investigadora, pero nuestra disciplina abre el abanico de posibilidades profesionales a muchos campos. De hecho, vos, Gustavo, con todo tu trabajo vinculado al extensionismo, a mirar el desarrollo en América Latina, has trabajado con profesionales de todo tipo, ¿no? Desde ingenieros a meteorólogos, a, no sé, me imagino que muchas profesiones. ¿Cómo ven ustedes ese campo de las prácticas profesionales? Porque creo que es un tema que sobre todo a los estudiantes que están a punto de egresar les interesa mucho, ese campo de las prácticas profesionales. Bueno, no sé si puedo entrar a ver, primero una observación más general. Entramos por el campo de la investigación en función de, bueno, de poder caracterizar los estudios del campo, ¿no? Pero también cuando hablábamos de qué pasaba en el campo, hablamos de aquel origen remoto, digamos, de las escuelas de periodismo, de la formación de los comunicadores, etcétera, etcétera. No sé si puedo tener una visión clara respecto de las prácticas de comunicación de nuestros estudiantes. Yo creo que tienen un enorme desafío en esta situación en particular en la que estamos, y creo que a ellos tampoco se les escapa, de un cuadro donde hay una crisis gigante, pero no solo una crisis gigante vinculada con la emergencia de redes, sino una crisis gigante en torno a, a cuestiones como muy elementales. Hoy está en discusión un bien que deberíamos ahora como volver a, a recuperar, que es el bien de la información pública, que está completamente deteriorada, intoxicada, intervenida por una conversación completamente deformada. Si en algún momento de las tradiciones el análisis ideológico era clave en los estudios de comunicación, hoy deberíamos como volver a recuperar esa tradición del análisis ideológico para desmontar las operaciones de carácter mítico, conspiranoides, fake news, desinformación, mala información, etcétera, etcétera. Creo que en un punto, yo no lo sé, eso es más, quizás es más, lo tengan más en claro los propios estudiantes, digamos, en su formación. Creo que todavía hoy la universidad pública los prepara para poder tener algunas herramientas frente a eso. Ahora, la situación es difícil desde varios lugares. Eh, Pensemos, por ejemplo, que hoy están, digo esto y cierro, obturados ciertos debates vinculados, por ejemplo, a políticas de comunicación. La discusión sobre los medios públicos. Están obturados los debates sobre la comunicación alternativa. Hoy la comunicación alternativa parece monopolizada por los grupos de la ultraderecha, que plantan sus canales desde donde realizan ataques permanentes. Entonces parecería que hay espacios donde los que uno podía pensar hace 2 décadas atrás
de desarrollo profesional, como los medios públicos o los medios alternativos, que hoy están bastante más cerrados que hace 20 años atrás. No estoy haciendo una idealización de los 20 años atrás, tampoco quiero hacer un apocalipsis de estos años que tenemos por delante, pero me parece que es bastante difícil esa tarea. Ahora, es tan difícil esa tarea para los estudiantes que van a ser periodistas o comunicadores o community manager o lo que les toque en suerte, como también para los que son docentes o los que van a ser docentes, o para los que tienen otras profesiones que están vinculados con lo que llamaríamos el campo intelectual, cultural, artístico, etc. Nada, no sé si respondo a tu pregunta, pero entré por ahí. Sí, creo que responde porque realmente es así, es un escenario disperso, para seguir con la dispersión. Sí, de hecho nosotros tenemos acá una de las asignaturas que es práctica profesional y este debate se da, ¿no? ¿Cuál es el campo de trabajo posible para un egresado de comunicación que no sea el académico? Sumado que el académico es, por supuesto, uno que tiene que acompañar permanentemente, o por ahí es lo que decimos en el ámbito de las clases, la investigación tiene que estar presente siempre, no importa dónde te desempeñes profesionalmente. Gustavo, ¿querés decir algo al respecto, pensando en este campo de las prácticas? Pensando en casos concretos, los chicos que uno conoce, los recién egresados, creo que sigue valiendo algo que escuchábamos cuando éramos jóvenes, y es que cuando salimos de la universidad, eh, recién empezamos, en el sentido de que lo que nos permite la formación de grado es tener algunas herramientas, pero después hace falta actitud, hace falta explorar. Cuando digo explorar, y hoy con las herramientas digitales, eh, tratar de entender y apropiarse de cómo trabajan las plataformas, de cómo trabajan los software. O sea, yo creo que pensando en términos prácticos y pensando en cómo se proyecta un egresado, tiene que ser alguien que esté activo, eh, y que sepa escuchar, sepa ver, pero sobre todo entienda que tiene que ser protagonista, y para eso hay que trabajar, hay que seguir estudiando. Cuando digo estudiando, no es una cuestión de libros y de escolaridad, sino de analizar la profesión y las posibilidades que tiene esa profesión. Bien. Em, sí, me quedé pensando que justamente creo que en parte el origen de este conversatorio, la idea fue a partir de que nos pusimos a revisar las teorías de la comunicación en el marco del taller de tesis y veíamos la dificultad que entraña nuestra disciplina de pensar, bueno, ¿cuáles son las teorías, nuestras teorías troncales? Creo que en parte, Santiago, vos las dijiste, ¿no? Cuando hablaste de estos subcampos, o no me acuerdo cómo los dijiste, que bueno, que además lo vemos en las asignaturas de los primeros años, y cómo se articula eso con las prácticas. Creo que esta instancia es una manera de darle continuidad a esa charla, en la cual los estudiantes, las estudiantes decían, bueno, no sé en qué marco teórico situar mi objeto de investigación, porque bueno, este año surgieron muchos trabajos sobre la pospandemia, sobre la comunicación y el género, sobre eventos que tienen que ver con lo cotidiano, como por ejemplo las apuestas online, y cómo eso genera un problema de adicciones en los jóvenes, en los adolescentes, las redes sociales también. Entonces, bueno, son temas de
nuestra realidad social, pero a las cuales le podemos encontrar anclajes teóricos desde la comunicación que vienen, como dijimos hoy en la introducción, de mediados del siglo XX, desde que se empezó a pensar nuestro campo y a buscar una redefinición. Creo que eso que dije hoy también cuando leía, permanentemente estamos buscando nuestra legitimidad, o sea, buscar nuestro lugar. Creo que el debate y la reflexión es propia de nuestra disciplina. Creo que es de todas, pero bueno, nosotros es como que permanentemente tenemos que estar ahí tratando de redefinirnos para ver cómo anclamos nuestras preocupaciones del campo social en esos marcos teóricos. Y también a partir de ahí pensar nuestras prácticas, ¿no? Que nosotros digo, me refiero a quienes estamos en la academia, en la docencia, quizás la tenemos fácil en ese sentido, de decir, bueno, pensamos desde este lugar, somos docentes, somos investigadores, pero sabemos que la gran mayoría de los que pasan por la academia en realidad salen a un campo laboral que no es el de la reflexión y el pensamiento académico. Así que bueno, les comento esto como pensamientos en voz alta para decirle de dónde partió esta idea y para también hacer un comentario general. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. Ah, Dani, sí. No, yo me quedé pensando sobre la dispersión y me parece que lo que decían Carlos y Santiago, la lógica me quedo en el campo de la investigación porque es lo que uno conoce, influye mucho la lógica de la carrera, porque yo venía recordando durante una cantidad de años, fui a congresos de antropología, fui a muchos congresos de algo que se llama Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, y la carrera que se propone es esa, vas con tu ponencia, vos tenés que tener un tema antes que una relación teórica y después tenés que coordinar tu mesa. Entonces la carrera por tener tu mesa y la cuota de las cosas que ahí lleva, hace que cada vez haya más mesas con más o menos la misma gente, salvo los que van iniciando. Entonces, sí, en 2005 había una mesa sobre, no sé, sobre fútbol, sobre violencia en el fútbol. Ahora hay 10 mesas sobre violencia en el fútbol en el norte de Argentina, violencia en el fútbol con armas de fuego, violencia en el fútbol pero con armas blancas. Entonces, claro, digo, la propia lógica de acrecentar el currículum creo que dispersa más, o sea, creo que determina tanto o más que la desmovilización política, porque uno tiene que tener antes un tema, que no importa de qué teoría la aborde, siempre y cuando sea un tema que dé rentabilidad, antes que, digo, mis profesores tenían una línea teórica, mis colegas y yo no tenemos una línea teórica. Digo, a la cual escribir mejor, peor, digo, me parece, digo, escuchándolos, me parece eso. Bien. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta acá en la sala? ¿Alguien que se anime? Y si no, bueno, damos paso ya al cierre. No sé si Gustavo, Santiago quieran dejar alguna reflexión final. Carlos, las estudiantes que están conectadas. Yo una sola cosa y de cara a los estudiantes y las estudiantes, pero no para abrumarlos más, pues ya estamos en el último día, aparte deben estar así como en el festejo. Pero algo que vos habías señalado en un momento, Andrea, en relación con esto de, bueno, no sé qué línea teórica tengo, cuando llegan al momento de desarrollar su investigación. eh, a mí a veces me gusta dar el siguiente ejemplo. Tengo una cita de Raymond Williams, y Raymond Williams dice, tardé 30 años en terminar de construir mi mirada de materialismo cultural. Pero yo les digo eso no para que esperen 30 años, sino para que vean que no es que uno se recibe, y lo decía Gustavo recién, uno se recibe y ya tiene, si uno se recibe y ya desarrolla una teoría o tiene una teoría, es decir, una perspectiva, entonces dice, no, estos autores,
uno está en un momento de descubrimiento, y creo que no se termina nunca, pero en principio, el momento de usted es un momento de descubrimiento en el cual sos seducido por una gran cantidad de teorías, y tiene completamente lógica eso. Entonces, que haya una dificultad en ese punto también tiene que ver con a veces las exigencias que nos autoponemos, que nos autoproponemos, digamos, a la hora de hacer un trabajo. Es medio difícil que un graduado tenga una perspectiva teórica ya definida. Lo que tiene son lecturas y de alguna manera el grado lo que pretendería demostrar en su trabajo final, tesina o como se lo llame, es demostrar ese recorrido de grado, no otra cosa. Otra cosa se exigiría, ¿sí?, un desarrollo teórico en otra instancia de lo que llamaríamos el posgrado, etcétera. Solo eso como para, no sé si compensar o alegrar la vida o nada por el estilo, pero sí por lo menos para aclarar eso y recordar esa frase de Williams. Digamos, los que desarrollan una perspectiva teórica, que uno los reconoce y dice hay un pensamiento allí, han estado durante décadas detrás de un conjunto de ideas, que a veces no son muchas, pero son buenas. Gracias, Santiago. Gustavo. Sí, solo una frase muy cortita que es una invitación. No perdamos la curiosidad. Y yo le agregaría el optimismo. Por Bueno, supuesto. Sí, sí, sí. bueno, muchísimas gracias para todos, para todas, tanto los estudiantes que estamos acá en esta sala tan linda, y bueno, los que se sumaron hoy. Creo que como cierre de clases del taller de tesis está bueno dejar estas reflexiones y seguramente que esos debates los vamos a seguir teniendo en cuenta. Bueno, les agradezco mucho de parte de todas las cátedras que hemos organizado esta actividad y bueno, será hasta pronto. Voy a dejar de grabar. Chao, Andrea, chao a todos, suerte. Adiós.